hermoso poder comprobar cómo Dios nos guarda y nos guía. Amén. Vamos a pasar al mensaje a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Hemos estado con el pastor Guillermo hablando sobre Primera de Juan, una carta de un hombre que muy amorosamente quiere prevenir a la iglesia de Cristo, quiere prevenir a los que aman a Dios sobre los peligros que hay comúnmente cuando dejamos que los pensamientos del mundo invadan nuestra vida. Entonces los invito a abrir su Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Lo encontraron? Ya lo voy a leer en versión NBI, aunque yo tengo la nueva, la Reina Valera contemporánea, pero lo voy a leer en NBI. Dice la palabra del Señor así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoce a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos de ti. Damos gracias por tu presencia en medio nuestro, porque sabemos que tu presencia maravillosa es quien hace la diferencia. La presencia de tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia y en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor. Y necesitamos que tu precioso Espíritu presente en medio nuestro nos revele tu palabra, Señor, y nos muestre, Señor, el propósito que tiene para nuestras vidas hoy. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y revélate con tu poder, y que sea tu Espíritu Santo que nos lleve a la obediencia, a la transformación de vida, Señor. Señor, que podamos recibir lo que tú nos quieres entregar en este día, Señor. Te necesitamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, te necesitamos. Padre bendito, habla, que nosotros, tu pueblo, queremos escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo que sucede. Juan está escribiéndonos y quiere hacer una advertencia. Porque hay algo que se repite en la historia de la gente que sigue a Dios, en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Dios, es que nosotros a veces queremos desviarnos del camino. Queremos desviarnos del camino y queremos mezclar lo que es de Dios, queremos mezclarlo con lo que es del mundo. Porque nos llama la atención lo de afuera.
Me acuerdo que cuando yo era muy joven, hace un poquito de años atrás, no habían, ¿cuánto se llama? Zapatillas, de esas zapatillas de marca, no, eran unas zapatillas blancas, no sé si alguien se acuerda, zapatillas como de lona blanca y todos parejitos, ya nadie hacía diferencia. Pero empezaron a llegar las zapatillas de marca y empezaron a llegar distintos tipos de zapatillas. Me acuerdo que tenía compañeros que traían zapatillas del extranjero y eran distintas y los envidiosos le ponían sobrenombre por las zapatillas y así sucesivamente. Y yo me acuerdo que yo, tan joven, comencé a trabajar. ¿Por qué? Porque yo quería tener unas zapatillas de marca. Me acuerdo, parece que eran Puma la Reader 2. Ah, de la memoria. Después les cuento la historia con esas zapatillas. Pero, ¿qué es lo que pasó? Quería ser igual que los demás. Quería ser igual que mis compañeros. No quería diferenciarme, quería ser parte del grupo. Y en sí muchas veces queremos ser parte del grupo, pero como cristianos tenemos una lucha constante. Y eso pasa en la historia de la iglesia moderna, en la historia de la iglesia antigua y en la historia del pueblo de Dios. Mire, voy a mostrarle un versículo, estamos en la introducción solamente. Lo voy a pedir que vayan al Antiguo Testamento y vayan a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5, Antiguo Testamento. Había una referencia a los macabeos, pero no dije, no lo voy a llevar porque alguien se puede sentir ofendido por estar usando una Biblia católica. Por ese motivo, hermano, no se ríe, no estoy diciendo... ¿Encontró 1 Samuel? 8, 5. ¿Ya qué pasó aquí? ¿Qué le están diciendo a Samuel? A ver, ¿alguien que se atreve a decir qué le están diciendo a Samuel? Que era un rey. ¿Por qué? Porque no ven esperanza en los hijos de Samuel, porque no se portaban muy bien. Entonces, danos un rey, pero había un motivo principal al final. ¿Qué dicen? Como tienen todas las naciones, es decir, queremos tener un rey como todos los demás tienen. Desde el comienzo del pueblo de Dios estaba esa lucha entre tener el gobierno de Dios o ser igual como todos los demás. La diferencia que había aquí era que en ese tiempo el gobierno era directamente de Dios. Dios le hablaba a su líder, a su profeta, y él le guiaba al pueblo. ¿Ya? Entonces ellos no querían un rey. Y después le dieron todas las explicaciones de por qué, cómo iban a sufrir por el rey. Pero el asunto es que querían ser como los demás. ¿Ya? Y ¿por qué le decía que estuve viendo el libro Macabeo? El libro Macabeo, un libro pseudo-canónico, un libro que no está en nuestra Biblia, pero es un libro histórico muy bueno. ¿Ya? Y como libro histórico nos muestra varias cosas. Y nos muestra algo sobre los dos partidos políticos más importantes en los tiempos de Jesús, que los dos partidos políticos más importantes eran los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Los fariseos querían hacer la voluntad de Dios, seguir las reglas, y así hicieron un método para poder tratar de llevar lo mejor posible el mandamiento de la ley. Y los saduceos comenzaron muy bien, porque comenzaron diciendo que los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia eran muy importantes y eran muy literalistas en su enfrentamiento, pero después se dieron cuenta que había una cultura griega, helenística, que los romanos habían tomado el control, entonces empezaron a ceder y quisieron mezclar la cultura judía o la religión judía con las enseñanzas platónicas. Entonces ahí ya la cosa cambió. Entonces quisieron ser como el mundo. Y los saduceos se transformaron en los que gobernaban, porque como tenían contacto con los gobernantes, ellos gobernaban y además eran parte de los sacerdotes. Entonces vemos ahí
que lo que les pasó en 1 Samuel les pasa también aquí a los hombres que están antes o en el tiempo de Jesús. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos está diciendo de la iglesia aproximadamente 100 años después, que está el gnosticismo, donde también toman la cultura griega y lo mezclan, ahora ya no con el judaísmo, porque los saduceos mezclaron el judaísmo con la cultura helénica. No, 100 años después mezclan el cristianismo con la cultura helénica. ¿Por qué? Porque quieren ser igual como todos. Y además, porque quieren suavizar el pecado. Cuando nosotros empezamos a racionalizar de lo que es pecado y no es pecado, empezamos a tratar de bajarle el perfil. Lo que es pecado. Lo que le agrada a Dios. Entonces, vamos a entrar a este pasaje y vamos a ver cómo Juan nos quiere motivar. Y vamos a ver primero los primeros 2 versículos, cuál es la motivación que nos quiere entregar Juan. Y la primera motivación que nos quiere entregar Juan es que somos hijos de Dios. ¿Amén? Bien. Por lo menos ya todos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Juan dice, fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Recuerden sus privilegios, recuerden lo maravilloso que ustedes tienen. ¿Qué maravilloso ustedes tienen? ¿Es su casa? No, hay algunas casas que son muy lindas. Hay otros que tienen un lindo auto, amén, qué bueno por ustedes. Pero lo más maravilloso, lo más hermoso, tampoco es su apellido o sus parientes, ni tampoco su jubilación, sus buenos ahorros, no. Qué bueno el que lo tiene, sí, pero lo más maravilloso es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Puede venir la bancarrota a este país? Sí, pero vamos a seguir siendo hijos de Dios. ¿Puede venir los terremotos como comúnmente vienen en este país? Sí, pero somos hijos de Dios. ¿Pueden venir las batallas, las luchas, las persecuciones? Sí, pero seguimos siendo hijos de Dios. En el mundo, alrededor del mundo, hay cientos de millones de hijos de Dios que están en distintas circunstancias, distintas dificultades. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos en Chile. En el diario del día de ayer había una entrevista a una persona venezolana y una de las cosas que le preguntó, ¿qué le llamaba la atención? Y una de las cosas que le llamaba la atención era cómo los chilenos valoraban muy poco lo que tenían en su país. Y es verdad, nos cuesta hablar bien de nuestro país. Y ellos nos veían que éramos poco agradecidos. Pero sobre todas las cosas, lo más importante, tenemos que reconocer que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo expresa? Fíjense que dice Juan que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero no tan solo llamados, sino además somos nosotros hechos hijos de Dios. Es importante que lo tengamos claro, porque una cosa es que me llamen de una forma, pero otra cosa es que yo lo sea. Fíjense, vamos a ir a Juan, bueno, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que sucede, en ese momento de cuando Juan está mostrando que Jesucristo entró a la tierra, vino a Israel, vino a estar con nosotros. Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya? Juan, Evangelio de Juan 1:10. Alguna Biblia dice San Juan, otro dice Juan a secas. Juan 1:10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. ¿Ya? Sentando las bases. Jesucristo vino aquí a la tierra,
Y el mundo no lo conoció. 11. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió. 12. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en Él, los que lo han recibido como su Salvador, los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, han recibido el derecho de ser hijos de Dios. Pero fíjense en el siguiente, que es un versículo que constantemente estoy repitiendo, porque tenemos que tomar conciencia del milagro que hace Dios. Dice versículo 13, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es lo mismo que Juan, en la epístola, nos dice: tienes el derecho de ser hijo de Dios, te llaman por hijo de Dios, pero no solo es el nombre lo que tienes, sino que es el poder de Dios que obró en tu vida y te hizo hijo de Dios. ¿Qué sentimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Hay personas que sintieron cosas muy fuertes, otras no, otros muy tranquilos, otros no saben la diferencia entre cuándo fue, cuándo no fue. Todos son distintos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fueron experiencias distintas. Conozco personas que han venido de un trasfondo muy duro y que han venido a entregar su vida a Cristo y hay un cambio tan drástico que ellos lo recuerdan claramente. Pero hay otras personas que han vivido toda su vida dentro de una iglesia y constantemente han servido al Señor, entonces como que no pueden diferenciar un momento del otro. Pero es lo mismo. Un momento, Cristo tomó nuestras vidas y nos hizo nueva criatura. Y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Nos está diciendo que tenemos que animarnos por eso, porque somos hijos de Dios. Tenemos que tener ese deseo o esa conciencia de que somos hijos de Dios, porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar a tener una perspectiva correcta. Nos va a ayudar a hacer las cosas de forma correcta. Nos va a ayudar a darnos cuenta de quiénes somos. ¿Usted se ha dado cuenta que su familia tiene un aspecto particular de ser? Mi esposa, cuando va a visitar a mi familia, normalmente no está. Está mi esposa, chuta, me pilla. Voy a contar una infidencia, mi amor. No, siéntate en el otro lado, ¿viste? No te había visto. Cuando va a visitar a mi familia, normalmente mis hermanos se juntan para recibirme, a veces. Muy seguido. Y a veces invitan a mis sobrinos y hay un grupo grande esperándonos. Y cuando comemos juntos, mi esposa se marea. Porque hablamos todos fuertes, rápido, y uno para otro lado, así cruzado. Y mi esposa se marea porque dice que la forma de comunicarnos es como desordenada. Y no nos entiende porque ustedes se han dado cuenta que me cuesta pronunciar. Ya tengo familiares que pronuncian aún más enredado todavía. Entonces mi esposa se marea, pero es mi familia. Y es una característica de mi familia. Yo me acuerdo que tenía unos vecinos en el negocio, siempre hablo de ellos porque me daba risa porque ellos se ponían a conversar y daban la impresión que se iban a agarrar a combo. Pero no, estaban conversando. Un día un cliente mío que yo estaba atendiendo me dijo: oye, al frente van a pelear. No, tranquilos, si ellos conversan así, pero no. Y fíjese nomás. Y pasaron un par de minutos y salieron conversando para afuera y ahí se estaban riendo y todo. Pero era su forma de expresarse. Cada familia tiene una característica. A algunos les gusta más el silencio, a otros les gusta más la bulla, a algunos les gusta compartir juntos, a otros les gusta estar cada uno en su pieza, pero tiene características. Y la familia de Dios también tiene características. Y nosotros somos familia de Dios. Y como somos familia de Dios, los que no son familia de Dios y los que no conocen a Dios, les parece extraño. Les parece raro. Les parece que no tiene sentido. Me acuerdo hace unos meses atrás, una hermana me pidió un consejo y me dijo: pastor, ¿qué tengo que hacer? Y dije: ¿qué piensa usted que tiene que hacer tal cosa?
Está bien, yo pienso que está en lo correcto. Sí, pero es que me están criticando por esta decisión. ¿Y quién lo critica? No, me critican mis familiares. También algunos hermanos. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué lo quiere hacer? Porque yo creo que es la voluntad de Dios. Amén, hágalo entonces. Si cree que es la voluntad de Dios, hágalo. La palabra de Dios le confirma lo que usted está pensando. Aunque para los demás parezca extraño. Aunque para los demás parezca raro. Pero ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Y tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y eso es lo que nos quiere animar Juan, porque esta cultura que se estaba mezclando con la iglesia le estaba diciendo, no, si no tenemos que ser tan drásticos, no, si esto no es así, no, si mira, nosotros tenemos un conocimiento más elevado que ellos y este conocimiento nos permite hacer estas cosas, no se deje engañar. El pecado es pecado y usted es un hijo de Dios. Y como decía Juan, fue formado con un propósito y no fue con el propósito de que nosotros pecáramos, sino con el propósito de que obedeciéramos a Dios. Amén. Y Juan quiere hacer mucho énfasis con respecto a este asunto del amor a Dios. Fíjense en 1 de Juan, en la epístola, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7 dice, vamos a leer varios versículos hasta el 10 porque es muy interesante que Juan está transmitiendo la idea. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y para hacernos hijos de Dios. Me encantó la primera vez que escuché una predicación que decía, no fue gratis y no fue barato. Hay un libro que estaba leyendo que decía la gracia barata y la gracia cara, y muy bueno el libro, de una un poco difícil la lectura, pero muy profundo. Y me encanta recordar eso, me quedó marcado en mi corazón. ¿Por qué? Porque le costó, tuvo un precio. Alguien pagó por nosotros para poder ser hijos de Dios, y ese fue Cristo Jesús. Y tenemos el honor de ser hijos, y además del honor de ser hijos somos coherederos con Cristo. Es algo que es difícil de entender, pero que es maravilloso. Romanos 8, 17 y 18 dice, y si somos hijos, somos probando, ahí estamos. De nuevo, Romanos 8, 17 y 18. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse
en nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo nos dice que además somos herederos con Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando? Estaba diciendo Pablo también, proyéctense. Ustedes están sufriendo, están pasando cosas medias duras aquí en este momento, pero acuérdense que va a venir un momento espectacular. ¿Por qué? Porque somos herederos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, a veces nos cuesta disociar. El otro día aprendí algo nuevo, me enseñaron, me encantó. Yo estaba preguntando por mi hijo, que hay cosas que me cuesta enseñarle. Y me dijo, no, es que tu hijo a la edad que tiene le cuesta disociar ideas o cuánto se llama, desdoblarse, no me acuerdo cuál es la palabra que usó, que el asunto que él no es posible entender ideas abstractas por su mente. Entonces yo le trataba de explicar algunas cosas a mi hijo y yo veía como que él estaba en la luna. Entonces me daba cuenta que no lo entendía y justo me explicaron que él no podía, y lo va a poder hacer hasta los 14 años y después va a poder tener esa profundidad de conversación. Pero a esta edad es muy concreto. 2 más 2 es 4. Lo que él ve, él lo considera bien. Por ejemplo, él me dice, papá, yo quiero que pases más tiempo conmigo. Y yo le trato de explicar todo lo que hago y las cosas que hago y lo bueno que hago. Y él no le importa. Es lo importante que yo pase más tiempo con él. Muy amable, gracias. Si yo paso más tiempo con él, él va a decir, ya, más horas conmigo, más me ama. Y punto. Concreto. Y a veces nos sucede a nosotros que nuestra mente también es concreta. ¿Por qué? Porque queremos el cielo allá arriba. No, queremos el cielo acá, hoy. Quiero el cielo en mi casa, quiero el cielo en mi trabajo, quiero el cielo en mi alrededor, que el Señor me proteja y me cubra y no me pase nada. No, es que se me olvida algo, que esta tierra no es nuestra meta y esta tierra no es nuestra casa. Somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Nuestra meta es nuestra patria celestial. Amén. Entonces, por eso nos trata Juan de que entendamos y que nos pongamos los pies sobre la nube más que sobre la tierra. Y recordemos que somos hijos de Dios. Pero aunque somos hijos de Dios, lo maravilloso todavía no se concreta. Yo estoy muy contento de que un día Cristo me salvó por su misericordia. Y yo me estoy muy contento de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero sé que falta mucho todavía. Pero ¿saben qué? Me da esperanza. Yo miro hacia atrás y veo lo que Dios hizo y me da esperanza para ver lo que está adelante. Yo miro la palabra de Dios y me doy cuenta que la palabra de Dios es real en muchas partes que yo he podido vivir gracias a la misericordia de Dios y me da esperanza por lo que viene por delante. Entonces tenemos que tener esperanza y Juan nos trata de poner esa esperanza en Cristo. Todavía no se manifiesta lo que vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Va a ser espectacular. Porque lo que Cristo ya hizo en nosotros, lo va a perfeccionar. Y lo va a terminar cuando Él venga por su iglesia. Pero tenemos que tenerles esperanza. ¿Tenemos lucha aquí en la tierra? Sí. A ver, por favor, el cristiano que no ha tenido ninguna lucha, por favor, váyase para afuera porque me va a dar envidia. No. Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido batallas, luchas, problemas, dificultades, pero también sé que con Cristo Jesús somos más que vencedores. El cristiano no es el que no se cae. A mí cuando me lo enseñaron cuando era recién en un discipulado básico, el cristiano no es el que no se cae. El cristiano es el que es levantado por Cristo. Y mientras más madures no te vas a caer, no vas a dejar de caerte, te vas a caer, pero vas a estar menos tiempo en el suelo, me dijeron. Vas a pedirle a Cristo que te levante antes. Y lo he vivido y me he gozado, pero siempre me he dado cuenta que la palabra de Dios me está enfocando al futuro, a la venida de Cristo. Y nuestra esperanza es que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora vamos a pasar al versículo 3. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios?
purificarnos. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Cristo es puro. Si nosotros tenemos la esperanza en Cristo, vamos a trabajar en la purificación de nuestra vida. ¿Y cómo trabajamos en la purificación de nuestra vida? Rindiéndole al Espíritu Santo, rindiéndonos a lo que quiere Dios para nosotros, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo que el Señor nos revele, pidiendo que el Señor nos muestre y escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y nos diga cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que está ahí, qué es lo que tenemos que pedir perdón, de qué tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque queremos ser purificados. ¿Usted quiere ser purificado? Amén. Qué bueno para ustedes 8 que quieren ser purificados, le voy a predicar el resto. No. Todos tenemos que ser purificados. Todos tenemos que ser purificados. Porque saben que es una señal. Si el deseo de usted está en el ser purificado, es una señal. Es una señal de que Dios está obrando en su vida. A mí me gusta la primera carta de Juan, la primera epístola, porque cuando la abordé en un momento de muchas dudas. Estaba en un momento de duda, estaba en un momento de conflicto, un momento de pensando muchas cosas, inclusive en el ministerio. Estaba en mis primeros años de ministerio y yo había leído la primera de Juan, sí, pero lo abordé desde el punto de vista de que somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos. Y me di cuenta que nos están ayudando a poder darnos cuenta quiénes somos hijos de Dios y quiénes no somos hijos de Dios. Y eso es algo hermoso. Porque alguien puede ser negativo y puede decir, no, es que Juan me está diciendo que no soy cristiano. Y me puedo enojar, ¿por qué? Me ofende Juan. Pero lo puedo ver desde otro punto de vista. Juan no quiere que esté engañado. ¿Usted alguna vez lo han engañado? Genial. Son todos muy astutos. A mí me han engañado. Yo les voy a contar, para que ustedes sepan cómo es la gente que es engañada, para que me conozcan. Yo siempre me ufanaba de que habían engañado a toda mi familia, porque mi familia es de comerciantes. Y hay muchos trucos para la gente en Chile, tienen muchas formas de engañar al prójimo. Entonces hay familias, yo conocí familias, generaciones, que su trabajo era engañar al prójimo. Y ganaban mucho. Entonces yo me ufanaba con mi familia que yo era el único que no lo habían engañado. Y yo siempre los molestaba. Estaba jovencito, entonces como era jovencito y había cometido pocos errores, me sentía súper capo. Y un día apareció una abuelita muy tierna, muy hermosa, la abuelita, y me dice, mire, el billete más grande de ese tiempo era un billete de 5.000, imagínense desde cuánto tiempo era. Y me dice, yo quiero esta cosita, esto que está acá, esto que está allá. Ya, le dice, se los voy a dar. Y llega y dice, ya, tome, páguese. Y me muestra el billete. Y dice, pero ¿sabe qué? Dame ese que está allá también. Y guardó el billete. Y después me dijo, ¿sabe qué? El vuelto. No me ha pagado. No, si yo lo pagué. No me ha pagado, le pagué con 5.000. Y en mi mente había una imagen de un billete de 5.000. Porque ella me lo mostró. Y dije, pero los billetes los tengo guardados, todos mis bolsillos de 5.000 y en la caja no hay ninguno. No, si no tengo ninguno. Y ella se acerca hacia la caja, abro la caja, ya vi un billete de 5.000. Ya, le dije, y le doy el vuelto. Y le entrego el vuelto y la abuelita se va con, no sé, como 4.000 pesos, no me acuerdo cuánto era, mucho de ese tiempo. Y cuando se va, me acuerdo que ese billete era de que una vecina del negocio al lado había venido a cambiarme y lo había dejado ahí. Entonces ahí confirmé que la abuelita me engañó. Y yo me creía muy inteligente, pero la abuelita era más inteligente que yo. Sabe que me da risa ahora, pero me enojé mucho ese día. Pero hay veces que somos engañados sin darnos cuenta. Y seguimos siendo engañados, seguimos siendo engañados, seguimos siendo engañados. Lo que quiere Juan es que podamos comprobar si somos engañados o no somos engañados.
Se imagina que yo compro un pasaje de avión a Perú, al norte, ahí donde están las playas hermosas, ya. Ya tengo dónde llegar, ya. Me han ofrecido llegar allá a Perú. A Perú, compro el pasaje y llego el día del vuelo, todo avisado dónde voy a ir, ya la reserva de los hoteles, compro el pasaje, pero yo no sé que el pasaje es falso. Entonces yo lo tengo ahí, estoy contento con mi pasaje, pero llega el día del vuelo y voy a la aerolínea, hago la fila, paso mi pasaje y es falso. Pucha, perdí toda la reserva, perdí todo lo preparativo, perdí todo. ¿Por qué? Porque el pasaje es falso. ¿Por qué no me fijé antes si el pasaje era verdadero? ¿Por qué no compré el pasaje en una agencia? ¿Por qué no compré? ¿Por qué no lo vi antes? Eso es lo que está haciendo Juan. Veamos antes si el pasaje que Cristo nos regaló es un pasaje verdadero. Porque podemos pensar que tenemos el pasaje al cielo, o podemos pensar que tenemos el regalo que de Cristo, y puede llegar el momento y darnos cuenta que es falso. Mejor veámoslo antes. Si lo vemos antes no hay ningún problema. Usted tiene que escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene que conformarse con lo que le enseña el pastor, porque yo puedo estar equivocado. Puedo estar genuinamente o también bondadosamente equivocado. Yo pensar que estoy haciéndolo muy bien y puedo que esté equivocado. Pero como está el Espíritu Santo en todos nosotros, nos vamos apoyando mutuamente y compartiendo mutuamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entre nosotros nos confirma lo que es de Dios. Una vez me acuerdo que le dije a un hermano cuando en Temuco, le dije, ¿y qué pasaría si viene Cristo y se va toda la iglesia? Y te quedas tú y me quedo yo. Era un hermano de la construcción, uno grande. Pastor, ¿le doy un combo? Me dijo. Pero con una sinceridad que me llegó a asustar. Sí, le doy un combo porque si me quedo es por culpa suya. En parte tenía razón. Pero él también tiene que preocuparse de sus pasajes. Entonces cuando Juan nos está hablando y nos llama y nos dice que tiene que purificarse porque esta es la esperanza de Cristo, porque yo tengo la esperanza de este viaje. ¿Qué hace la gente que vaya a viajar? A ver, ¿qué hace la gente? Aquí casi nadie viaja, pero igual les voy a preguntar. Por allá voy a preguntar, no sé si habrán viajado alguna vez. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando uno viaja? Ayúdenme, por favor, que yo lo que más que viajo a Valparaíso ahí cerquita. ¿Qué? Las maletas. Pasaje. Antes, porque algunos me dicen, no, en tal fecha salen pasajes baratos y saben cuándo comprar pasaje. Se preocupan del pasaje. Primero el pasaje, ¿por qué? Porque van a saber qué día van a volar. Después, yo creo que después se preocupan de, ahí recién se van a empezar a preocupar de que si tienen maleta o no. Si tienen una maleta grande, una maleta chica. Si es un pasaje económico, van a tener que tener esa maleta chica que ahora son las que pasan. El otro día no voy a contar quién es porque es un amigo muy cercano y me va a retar después. Llegó con una tremenda maleta en un, ¿cómo se llama? Vuelos low cost. Y ahí tuvimos que estar esperando hasta que pagó el sobreprecio. Ay, qué manera de reírnos ahí. Entonces tenemos que saber el porte de la maleta, según el pasaje. Tenemos que saber la ropa que vamos a usar. No podemos comprar ropa. Hay otras personas que dicen, no, allá donde voy está más barato. Entonces yo me preparo para el viaje. ¿Por qué? Porque tengo esperanza en mi viaje que voy a poder disfrutar, me quiero descansar, quiero comprar, quiero conocer, dependiendo de lo que voy a hacer. Pero tengo una esperanza puesta en mi viaje. ¿Usted tiene esperanza puesta en su gran viaje que va a hacer? ¿Tiene esperanza en el viaje maravilloso que va a hacer? ¿En el viaje espectacular que va a ser?
Cuando Cristo venga por nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando nos purificamos. ¿Por qué? Porque alguien nos puede mentir. Alguien nos puede mentir o puede decir, pero si ese pecado es pequeño, ¿qué te preocupa? No, dale nomás, sí. Total, todos lo hacen. No te niegues a ti mismo. Ayer estaba viendo unos monitos, estaba mi hija viendo unos monitos de ¿cuánto se llama? En la tele del cable parece que era. No era del cable, de Netflix. Entonces los niños hacen una maldad y se roban una cometa. Entonces aparecía como un personaje que era como la voz en off y decía, pero ¿quién los va a culpar si era tan linda la cometa? Ya, excelente. Está justificado el pecado. Podían robar la cometa porque era linda. ¿Se fijan? Diciéndole a unos niños lo mismo que la gente nos dice a nosotros. Preocúpate de ti. ¿Por qué no estás preocupando de los demás? Preocúpate de tú pásalo bien, tú, y céntrate en ti, en yo. No, porque tú no le perteneces a ti mismo, ni yo me pertenezco a mí mismo, sino le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró. Y nos purificamos por la esperanza que tenemos. La esperanza nos lleva a purificarnos. Y si no tenemos esperanza, no nos vamos a purificar. Como hijo de Dios, la esperanza nos va a llevar a la purificación. No digo, eso lo vamos a ver más tarde, pero no significa que seamos perfectos, no, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos lleva a dar más y más pasos. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice que también Pablo, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay un proceso de santificación en el ser humano. 2 Corintios 7:1, hay un proceso de santificación. Y en el temor de Dios vamos trabajando en ese proceso. Y vamos trabajando en ese proceso, ¿por qué? Porque queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. ¿O usted no quiere ver a Dios? Yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Cristo. Yo siempre hago broma de lo que le voy a preguntar a Jesús, pero es verdad. Yo le voy a hacer muchas preguntas a Jesús. Porque yo no quiero estar luchando con mis dudas acá. Yo no quiero estar luchando con mis problemas acá. Yo quiero llegar a Jesús y preguntarle directamente a Él, el involucrado. ¿Para qué voy a estar hablando a la espalda de Jesús? Disculpe, a la espalda de Jesús. No. Tengo que decirle a Él y quiero preguntarle a Jesús. ¿Qué le preguntaría usted a Jesús? Hay gente que me han dicho, yo no le preguntaría nada. Bien por ello. Yo le daría gracias, bien por ello. Otros dicen, yo le adoraría, bien. Otros dirían, yo me quedaría mirándolo solamente, excelente, pero yo le haría preguntas. Soy distinto, no importa. Dios me conoce que soy distinto y lo conoce a usted también. Sabe lo que usted haría. Y no se va a enojar, pero tiene que tener una esperanza. Y es la esperanza de que un día lo va a ver. Y por eso nos purificamos, nos preparamos. ¿Ustedes saben por qué estoy vestido así? ¿Por qué estoy vestido con corbata, con terno? ¿Por qué? Porque me tocaba predicar. Los que me han visto en la semana. Entonces me preparé para este día. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para el día maravilloso de Cristo. Y la preparación va a través de la purificación. Como hijos de Dios nos purificamos, pero también como hijos de Dios no practicamos el pecado. Aquí no se asuste, lo vamos a explicar. Primera de Juan 3:4-8 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto
ni la ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Cuando habla de practicar, porque nos asustamos porque cuando uno lee el pasaje y dice que el que practica el pecado es del diablo, vaya. Ayer nomás me enojé más de la cuenta y anoche tuve que pedir perdón, entonces soy del diablo porque me enojé más de la cuenta. Lo que pasa es que cuando aparece la palabra practicar en ese pasaje, el tiempo verbal del idioma original es de continuo. Está hablando de alguien que continuamente hace algo. No está hablando de alguien que comete en forma puntual ciertas cosas. No, es alguien de continuo. Entonces, cuando habla aquí que los que practican el pecado son los que continuamente están haciendo pecado. Continuamente están pecando y no les molesta el pecado, ni tienen ningún problema con el pecado. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estas son señales que nos quiere decir. Primero, lo que está diciendo que el pecado es quebranto de la ley, es transgresión de la ley, es porque el que quiere pecar va a ofender a Dios, va a quebrantar lo que Dios quiere. El asunto es que había gente que estaba dispuesta a pecar y decía, no, yo puedo pecar. Los gnósticos decían, yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Inclusive con mi nivel superior de conocimiento me hace bien que yo peque mucho y peque en lo más profundo, porque así conozco lo más profundo y lo más alto de la sabiduría. Y lo que decían ellos. Entonces Juan le está diciendo que no te engañen. Todo que comete pecado quebranta la ley. Que no te engañen. Todo el que está haciendo eso está ofendiendo a Dios. No existe nadie que pueda decir que puede pecar abiertamente sin ofender a Dios. No. Ofendemos a Dios. Pero dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Cristo Jesús viene a sacar nuestros pecados. Él nos limpia de nuestros pecados. Él arranca nuestros pecados. Cuando usted le pide perdón a Dios, cuando usted le pide perdón a Dios por un pecado que cometió, Dios lo borra de su vida, Dios lo saca de su vida. El asunto es que nosotros queremos seguir a veces practicando el pecado, pero ahí está nuestra lucha. No, sí, no, sí, no, sí. Yo a veces paso periodos, pero parejito, bien, me porto bien, no, mi carácter está pero súper bien, y de repente de la nada, y me enojo, y me da tanta rabia que me enojarme. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué? Si tenía que haberme aguantado. Pero ahí está Cristo. ¿Para qué? Para perdonar. Aquí Juan no nos está diciendo, no, el cristiano no peca nunca. Porque si dijera eso se contradeciría. ¿Se acuerdan en el primer capítulo, capítulo 1? Por favor, vean el capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la verdad, la presencia de Dios, pero principalmente la palabra de Dios, es la que nos revela el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que somos pecadores? Por la Biblia. Ahora que está el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Porque el Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye y nos amonesta. ¿Se acuerda que antes, cuando usted no tenía a Cristo en su vida, usted pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba? Yo me acuerdo cuando yo siempre cuento el caso de cuando decía grosería y cuando decía garabato. Y
Ahora tengo otros pecados y no se los voy a contar porque a veces son muy grandes y me siento avergonzado, pero le voy a contar los que ya superé. Obvio, voy a contar la parte que me conviene. Propósito, ¿no es cierto? Obvio. La parte que me conviene. Ya hace mucho tiempo decía grosería y ¿cómo lo hacía? Era súper grosero, no tenía ningún problema. Lo único que no lo decía grosería delante de mi papá, me sabía controlar. Mi papá me llevaba a la iglesia, ninguna grosería en la iglesia, ninguna grosería en la casa, pero cuando estaba con mis amigos, las decía. ¿Me sentía que era malo? No, inclusive me sentía como que me ayudaban. Cuando me enojaba con alguien, le tiraba harto garabato, como que me hacía sentir más hombre. Me hacía sentir como más violento. Me acuerdo una vez que iba a pelear con un tipo grande. Yo estaba tan asustado, pero me paré como que si no le tuviera miedo y le eché no sé cuántos garabatos. Y ya, pues vamos a la salida ahí, al Parque Italia, le decía. Y fue, ya, vamos al Parque Italia. Y todos mis amigos, vamos Andrés, vamos. Y yo iba más asustado. Y yo, no, si a ese, y le decía. Pero ya muerto de susto. Llego allá esperando y no llegó. ¡Qué alivio! Y los 1000 garabatos que habré dicho ese día, ¿sentí que eran pecados? No. Yo había ido a la iglesia, yo recuerdo que ya llevaba como 4 años asistiendo a la iglesia. ¿Y por qué sentí que no eran pecados? ¿Por qué sentía que eran parte mía? ¿Por qué sentía que era algo que me ayudaba, que era algo que era importante en mi vida? ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. A pesar de ir a la iglesia, no conocía a Dios. Dios no estaba en mi vida. Cristo Jesús no había perdonado mi pecado, no había salvado mi vida y el Espíritu Santo de Dios no había venido a ser morada en mí. Por eso yo no me daba nada decir garabato, decir grosería. No, y además la consideraba buena. ¿Por qué? Porque no tenía la presencia de Dios en mi vida. No podía darme cuenta. Era ciego. Si yo hubiera escuchado a alguien ofender a otra persona sin ningún garabato, yo me hubiera burlado de él. Si hubiera escuchado a alguien decirle, hoy tú que eres pesado, que eres molestoso, yo me hubiera reído de él. Porque no tenía a Dios. Después pasaron los años, salí del liceo, me convertí, estaba estudiando, y con mis amigos fuimos a jugar ping-pong, parece, estábamos estudiando, en ese tiempo estaba estudiando mecánica automotriz, ya había salido de la universidad, de hecho me había congelado la universidad, estaba estudiando mecánica automotriz y fui a jugar ping-pong, y no me acuerdo qué fue lo que pasó, que como que me saltaron el turno y me enojé tanto y llego y le echo un garabato, uno solo, pero ya estaba convertido. Pero me sentí tan mal. Mi amigo no les dio ni fu ni fa, nadie se dio cuenta que yo había dicho un garabato, era normal. Me sentí tan mal que me tuve que dar media vuelta y irme. ¿Y por qué me sentí mal? Si había dicho uno. Y la escena que dije el otro día era como 1000, no sé, o sea, han sido tanto, pero un montón. Y no me sentí mal. Es por la presencia del Espíritu Santo que está en todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, no para que sigamos pecando como queramos. Cristo murió para arrebatar el pecado de nuestras vidas. Jesús murió en la cruz para que nosotros amáramos esa venida preciosa, amáramos a Dios y nos purificáramos. Cristo Jesús murió para que la presencia de Dios pudiera morar en nosotros, porque no somos nosotros. Si usted me dice cómo dejaste de decir el garabato, no le puedo dar una técnica, porque no me di ni cuenta. Un día los garabatos, las groserías me empezaron a sonar como feas. Un día las groserías me empezaron a sonar como que no eran mías y como que no tenía que decirle. Se me han pasado por la mente hasta el día de hoy, hay veces que se me pasa en la mente cuando me enojo. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias al Espíritu Santo, ahí tengo que luchar para que no se verbalicen.
pero es la lucha que tenemos todos los cristianos. Porque lo que está diciendo Juan, que es el que practica, se ejercita, está de continuo pecado, no conoce a Dios. Y como vimos ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y cuando reconocemos que somos pecadores, viene el versículo 8 que diga, versículo 9 dice, si confiesan nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados para que Cristo Jesús nos limpie. Y poder seguir en esa comunión, porque el pecado, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Y eso nos pasa muchas veces, que tratamos de escondernos de Dios cuando pecamos. Por eso es bueno arrodillarse o sentarse, no sé, como usted pide perdón por sus pecados. A veces yo voy caminando pidiendo perdón por mis pecados, pero pedirle perdón por nuestros pecados, porque esas nebulosas de pecado se va. Y nos podemos comunicar con Dios. Como hijos de Dios no practicamos el pecado. Ni tampoco amamos el pecado. Caemos en pecado. ¿Por qué? Porque nuestra carne todavía no está 100% acostumbrada a estar sin el pecado. Yo siempre doy el ejemplo del reloj. Si usted toda su vida está con un reloj, se saca el reloj no está ahí, pero constantemente va a estar mirando la hora. ¿Por qué? Porque estuvo años con ese reloj y le gustaba mirar la hora. Tenemos que luchar con esa mala costumbre de nuestra vida pasada, que era el pecado. ¿Y cómo podemos luchar? Con el Espíritu Santo de Dios. Estar dispuesto a seguir las pautas que nos da la palabra de Dios. Las pautas que es postrarnos delante de Dios y pedir ayuda. Las pautas de Dios que nos muestra que tenemos que leer la palabra de Dios para tener fe, para vencer el pecado. Las pautas que nos da la palabra de Dios, que nos muestra que la palabra de Dios nos protege. Las pautas que nos muestra al orar para fortalecernos. Inclusive el ayunar para ser fortalecido en nuestro espíritu. Inclusive hasta huir. Si nos sentimos ahí a punto de ceder, huir. Huir, porque a veces el pecado sabe cómo atacarnos, porque conoce nuestras áreas débiles. Y el diablo va a estar como un león rugiente queriendo devorarnos. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Para qué tenemos que vivir? Para la justicia. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no debemos practicar el pecado. Y en 1 de Juan 3:7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo así como Él es justo. ¿Qué significa eso? ¿Usted obedece a Dios? No, lo dejo hasta aquí entonces. ¿Obedecen a Dios? ¿Tienen miedo? No, si no los voy a pillar. Todos nosotros tratamos de obedecer a Dios. ¿Se recuerda de alguna cosa que hace ahora que antes no hacía? Una cosa buena, agradable a Dios, que hace ahora que antes no hacía. Ya, no quiero que me la diga, pero recuerde. Quizás antes usted reaccionaba de otra forma, pero ahora reacciona de una forma nueva. Gracias al Espíritu Santo de Dios, gracias al poder de Dios, usted está reaccionando de otra forma. Entonces, constantemente estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos viendo, lo que me enseñó la Biblia, esto es esto. Entonces, ya voy a practicarlo. La palabra del Señor me enseñó que tengo que perdonar, ya voy a perdonar. La palabra del Señor me dice que yo tengo que hacer esto, ya. Y entonces uno va practicando la justicia. Va practicando la justicia, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y nosotros somos justos porque Cristo Jesús nos hizo justos y estamos practicando la justicia. Pero no es el practicar la justicia, de repente nos pegamos un martillazo en el dedo. Ranas, culebras, sapos, todo eso. ¿Sapo y culebra?
Pero yo estaba practicando la justicia y caí en pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que tenemos que practicar la justicia constantemente. Y cuando caiga en pecado, ¿dónde tenemos que ir? A los pies de Cristo. A los pies de Jesús. Y pedir perdón por nuestros pecados y vamos a ser perdonados y limpiados. Eso tenemos que hacer. Y después el otro día, hoy caí en pecado, de nuevo a los pies de Jesús. Pero tenemos que practicar la justicia constantemente, cada vez que aprendamos, cuando leemos en nuestros devocionales diarios, cuando aprendemos en la academia, cuando aprendemos los días domingos, cuando aprendemos en cualquier momento de la semana, todo eso tenemos que ir practicando, porque hemos sido comprados para ser justos, como Cristo Jesús es justo. El que practica el pecado, dice el versículo 8, es fuerte ese versículo, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Si me hubieran dicho a mí que yo era hijo del diablo antes de conocer a Cristo, ¿qué hubiera dicho yo? No, pues le digo que no y lo subo y lo bajo de rato. Para que le quede claro. No me hubiera sentido nunca hijo del diablo. Inclusive yo conozco gente que no es cristiana, que es muy buena gente. Yo tengo muy lindos recuerdos del sur de Chile y tengo muy lindos recuerdos de gente que no era cristiana. Y para mí algunos son un ejemplo en su forma de comportarse, en su amor al prójimo. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Que somos o no somos? Aunque eran muy buenas personas, ves que yo me juntaba con ellos, trataba de predicarle, entregarle una semilla, y una semilla, y una semilla, y una semilla. La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque eran muy buenos, la palabra de Dios me dice que son hijos del diablo. Es que en la palabra de Dios nos dice que no hay términos medios. O somos o no somos. Juan nos está dando una advertencia. ¿Por qué? Porque el mundo nos trata de adormecer, nos trata de seducir, nos trata de arrastrar. Y aquí Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo. Por eso quiere que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Ustedes no me conocen lo que yo hago en mi casa, no conocen lo que yo hago cuando estoy solo. Ustedes pueden tener una imagen de mí por 2 horas a la semana, pero no me conocen. Dios sí me conoce. Y puede ser, existe la posibilidad que hasta mi imagen sea una imagen de engaño. Y todo lo que ustedes creen que yo puedo estar haciendo sea falso. Porque a veces engañamos con nuestra imagen. Aparentamos ser una cosa y somos otra cosa. Por eso Dios quiere ayudarnos a que tomemos conciencia. A no vivir una doble vida. A vivir una sola vida. En todo lugar. Y en toda situación, porque eso nos va a ayudar a darnos cuenta si somos o no somos. Y eso nos va a ayudar a enfrentar nuestro pecado. Tenemos que tener una conciencia muy hermosa. ¿Saben lo que a mí me encanta pensar? Es que Cristo Jesús no le tiene asco al pecado. Porque Él quiere tomarse todos nuestros pecados y llevárselos. Pero si yo no se los doy, Él no los va a tomar. Porque Él murió por nuestros pecados. Él murió para sacar los pecados, porque son un estorbo para Dios. Por eso, como hijos de Dios, no practicamos el pecado.
Y para terminar, el último punto, como hijo de Dios, versículos 9 y 10, como hijo de Dios nacimos para practicar la justicia y el amor. Para eso nacimos. Para eso nacimos de nuevo. Para eso Cristo nos compró y Dios nos hizo nacer de nuevo, para practicar lo que es justo y para practicar el amor. Dice la Biblia, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Quiere saber usted si es hijo de Dios? Tome ese versículo y léalo en la casa, a sola. Ore y léalo. Y piense, ¿practico la justicia de Dios? ¿Amo a mi hermano? Porque si usted está practicando la justicia de Dios y está amando a su hermano, es porque es de Dios. Pero por favor, deténgase mucho en la pregunta si practica la justicia de Dios. Sé que vamos a decir, yo no la practico siempre, es verdad. Pero su esfuerzo mayor tiene que estar en la justicia y no en el pecado. Su esfuerzo mayor tiene que estar en hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de su carne. Su esfuerzo mayor tiene que hacer en negarse a sí mismo y no complacerse todo lo que usted quiere. Y tenemos que reconocer algo de Juan, que él es muy directo. Para él existen los hijos de Dios o los hijos del diablo. Para él existe la luz o la oscuridad. Para él existe la vida o la muerte. Para él existe Dios o los demonios. No existe términos medios. Pero ¿saben qué? Que Juan nos diga eso es de mucha bendición, porque nos puede dejar muy claro cuál es el camino. Y el camino está aquí. Oh, se me cayó la... Si usted quiere tener seguridad de su salvación, converse con el Señor. Pregúntele. Pregúntele al Señor. Yo estoy seguro que Él le va a decir, porque Dios es el que está más interesado que en el momento que nos venga a buscar, nuestro boleto al cielo sea verdadero y no sea falso. Amén. Oremos al Señor.